Buenas noches, ingeniero Rafael Rey, bienvenido. Vamos a comenzar comentando las declaraciones del doctor César San Martín, presidente de la Corte Suprema, quien aclaró que el delito de lesa humanidad no está tipificado en nuestra legislación y que las sentencias tienen que cumplirse. De esta manera, digan lo que digan los medios de comunicación, digan lo que digan los periodistas ideologizados, dejó sin argumentos la tesis de las ONGs caviares y otros opinólogos que no saben dónde están parados y que cuestionaron el fallo del doctor Villestein. Lo rescatable de estas declaraciones del doctor San Martín es que, a pesar de su conocida enemistad con el doctor Villestein, él ha hecho primar el rigor jurídico sobre los sentimientos, y eso me parece que es importante. Y lo otro que hay que resaltar es la personalidad y el coraje del señor Villestein, así nomás no se ven esas cosas. Y lo tercero que hay que resaltar para que los peruanos no lo olviden es el cargamontón cobarde y alevoso de esta prensa pequeña y mezquina que tenemos en nuestro país, ¿no? Muy buena. Y añadiendo un comentario a eso, resulta que el recurso de amparo presentado por el Ministerio de Justicia por indicación del actual presidente del Consejo de Ministros, Jiménez Mayor, se sustenta en tres, básicamente, argumentos, en tres argumentos básicos. Primero, en que la CBR, segundo, el Tribunal Constitucional, y el tercero, la Corte Interamericana, han señalado que los actos del Grupo Colina son de lesa humanidad. Error legal, jurídico, mejor dicho, gravísimo. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, las conclusiones de la Comisión de la Verdad no son vinculantes. Expresamente, el decreto que creó la Comisión de la Verdad dijo expresamente que sus conclusiones no serían vinculantes. Así que no es fuente para calificar ningún delito. En segundo lugar, el Tribunal Constitucional tampoco, no tiene, mejor dicho, competencia penal para calificar un hecho como de lesa humanidad. Y tercero, igualmente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos tampoco tiene competencia penal para eso. Tanto es así que hace muy pocos días el presidente de la tremenda Corte Interamericana de Derechos Humanos, nuestro compatriota García Sayán, dijo expresamente que los nuevos peritajes que descartan la ejecución de Tito en el caso Chavín de Huántar no tienen relevancia para la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo cual ya muestra hacia dónde va el criterio de García Sayán respecto de ese caso. Porque la Corte, dijo García Sayán, no tiene competencia penal ni para determinar la autoría de un hecho penal, ni para calificar un delito. De manera que el sustento supuestamente jurídico del recurso de amparo presentado es absolutamente débil. Pero siguen, por supuesto, los comentarios hipócritas y, vamos a decirlo, conchudos de algunos. Toledo, por ejemplo, ha dicho que me siento profundamente indignado por el fallo. Y además ha dicho, cuidado, que puede beneficiar a Fujimori. ¿Indignado, señor Toledo? Indignados estamos nosotros, los peruanos, por los indultos que usted otorgó a terroristas y a narcotraficantes. Estamos indignados nosotros con usted por la flexibilidad al régimen cancelario que usted dio durante su gobierno para terroristas. Y estamos indignados por su decreto que permitió la libertad de más de 300 terroristas, si no me equivoco son 400 y pico. Y en segundo lugar, que beneficia a Fujimori. ¿De cuándo acá ese es un argumento válido en derecho? Si el fallo, lo que importa es si el fallo es legal, no importa si beneficia o no a alguien. Y a eso se suma, por supuesto, la prensa chicha y caviar, ¿no? En la que, por ejemplo, algunos han dicho que Villestein, hoy han titulado, Villestein se queda solo. Ojalá puedan poner la carátula del diario La República.
los otros vocales quitan su firma al ilegal fallo, han dicho algunos medios en titulares. Mienten sin asco y sin ningún respeto por los lectores. Miren lo que pone La República en la segunda página. 3 jueces retiran su voto de la sentencia Villestein. Fíjense cómo manipulan a la opinión pública, amigo televidente. Porque lo que explica el artículo no responde al título. Lo que han hecho los jueces, 3 de los vocales, es explicar el sentido de su voto. Ahí está en pantalla la carátula de ese diario que siempre miente y solo a veces dice la verdad. Ahí tienen ustedes un ejemplo. Lo que han hecho los 3 vocales es explicar el sentido de su voto y decir que no están de acuerdo en determinados puntos, pero no significa que no hayan firmado la sentencia, ni mucho menos significa que han quitado su firma. Es cosa juzgada y consentida. El fallo será polémico, como muchos otros, por cierto, no es el único caso, pero es legal. Y hoy, como ha dicho Pepe, el mismo presidente de la Corte Suprema ha pedido respeto y confirmado que es completamente legal. Ha recordado además que los jueces no están sujetos a control político, y tiene toda la razón. La justicia ese es comentario mío, la justicia se prostituye cuando se politiza, igual que se corrompe cuando se cobran coimas. Sí, pues. Y en otras noticias, la presidencia del Consejo de Ministros designó al abogado Ángel Delgado Silva como jefe del gabinete de asesores de la PCM. Al respecto, debo decir que conozco a este personaje, me parece que es un hombre inteligente, correcto, y que además de eso tiene una buena experiencia política, que ojalá le sirva a este pequeño hombre que tenemos como canciller, ¿no? ¿Como canciller o como presidente del Consejo? Presidente del Consejo. Bueno, y hablando de la ex-PUC, por cierto, el otro día has comentado en el programa, cuando yo estaba de viaje, que ha habido una especie de concurso, ¿no? Sí. En las redes sociales sobre los posibles nuevos títulos, nombres de la universidad, de la ex-PUC. Bueno, yo tengo otro que me han pasado. PUC podría significar Primera Universidad Castigada por el Papa, ¿no? PUC. Bueno, los profesores, la prepotencia, intolerancia, bajeza, falsedad, hipocresía, cinismo, que son todas conceptos o adjetivos utilizados por el rector Marcial Rubio respecto de otras personas, y por los caviares, por cierto, resulta que ahora como boomerang están regresando donde ellos, porque la enorme soberbia del rector Rubio y su camarilla, esa de los tremendos sueldazos a costa, por supuesto, de las pensiones de los alumnos. Y esa soberbia los ha hecho calificar, como ha hecho Rubio, de terrorista a un humilde sacerdote como el padre Gaspar, que ha sabido responder con ponderación diciendo los argumentos se responden con argumentos. Cuando se recurre al insulto es porque faltan argumentos, ¿no? Y, perdona, Pepe. No, acá tengo una pequeña nota de un ex graduado de la Católica, el señor Michael Terrones, que dice: señores de la Católica, por favor ya déjense de payasadas y devuelvan lo que no es suyo. Quieren que la Pontificia Universidad Católica del Perú y todos sus egresados y estudiantes se conviertan en parias utilizando títulos que no les corresponden. Si quieren una universidad, por lo menos tengan la decencia y elegancia de fundar otra universidad, pero no justifiquen el latrocinio con leguleyadas, ¿no? Bueno, a propósito de ese comentario, el otro día salió en el editorial del Comercio sobre el tema, además de calificar la actitud de Rubio y las autoridades de la ex Universidad Católica como una intolerancia increíble, dice que eso ya constituye un gravísimo cinismo, ¿no? Y una desfachatez. Y pone el ejemplo, dice, ni siquiera Enrique VIII, cuando se separó de la Iglesia Católica, dice, ni siquiera Enrique VIII se atrevió a mantener el título de católica, perfectamente podría haber puesto Iglesia
Católica de Inglaterra, ¿no? Como, pero no, y dice, no lo hizo por una sencilla razón. Tenía, a diferencia de Rubio y de las autoridades de la Exbuc, sentido del ridículo, ¿no? De pretender quitarle a la Iglesia Católica un título que le corresponde por derecho pleno desde hace más de 2000 años. El otro día mostramos y dimos a conocer esa planilla dorada de los sueldos de las altas autoridades y de algunos, que sin ser altas autoridades son pues muy amigos de las altas autoridades y por tanto son muy bien tratados económicamente. Aunque ya rectifiqué el mismo día, vuelvo a hacerlo, porque entre los que figuraban ahí estaba Javier Neves Mujica, y que yo indebidamente lo atribuí a ser el asesor de Javier Díez-Canseco, que en realidad es Javier Mujica Petit, no es Neves Mujica. Neves es el que fue ministro de Trabajo con Toledo, y que, al margen de diferencias que podemos tener, es un hombre correcto, a diferencia del señor Javier Mujica Petit, metido en el escándalo cuando era asesor de Javier Díez-Canseco. Pero esas remuneraciones, además, y eso es lo que quería comentar ahora, no son las únicas. Lo que aparece ahí es el promedio, ¿no? Lo que reciben más o menos en bruto en promedio, porque resulta que muchos de los funcionarios o profesores o trabajadores reciben por asesorar o por participar en comisiones, consejos o grupos de trabajo, reciben bonos adicionales. Por ejemplo, por asesorar al famoso IDEPUC, que es el Instituto de Derechos Humanos, creado por el expresidente de la comisión, de la falsa Comisión de la Verdad. Y finalmente, mira la incoherencia del señor Rubio, del rector Rubio. En entrevista para un medio local, el rector Marcial Rubio atribuye a la Iglesia Católica y a la Curia Romana y al cardenal Bertone una actitud prácticamente maquiavélica. Es increíble su falta de respeto y su imaginación malsana, pero lo increíble, más increíble es lo siguiente: si ese es el concepto que Rubio tiene de la Iglesia Católica, no se entiende por qué quiere mantenerse unida a ella, que él mismo, difamándola y calumniándola, critica de esa manera, ¿no? Esa es la incoherencia de esta gente. Corte, ingeniero, vamos a un corte.